Bueno, ahora sí está grabando. Vamos a compartir pantalla a ver si todo está bien. Ven lo de Rode, ¿no? Sí. Y yo me voy a poner aquí. Bueno, ¿le pudieron leer el texto? ¿Alguien lo leyó? Sí. Yo no pude, Eduardo, es la primera vez que no leo nada. Eso es gravísimo, gravísimo. Bueno, vamos, el problema de dar textos fragmentarios, así, o sea, aparecen como fragmentarios, es que en realidad lo que yo tengo que hacer es ser digamos, el tejido de enlace de esos textos. Entonces, la intención era, primero, que es la religiosidad griega tradicional, religiosidad de la distancia, la inexistencia de una casta sacerdotal, la inexistencia de un libro sagrado, no es una religión de la interioridad, no es una religión mística, es una religión de la distancia. Y todo eso lo hemos ilustrado con una selección de historias, narraciones o mitos. Pero ocurre que esa religión, que es la que uno aprende cuando estudia Grecia desde la secundaria, que tiene una visión más bien idealizada y parsimoniosa. Si le queremos poner un nombre a una religión, en realidad apolínea, que no por nada es el dios de la distancia, Apolo, a esta verdadera revolución y esto tiene que ver en realidad con esto de la revolución, digo, con que no hay tampoco una religión organizada, entonces como que las posibilidades se liberaban sin mayores obstáculos. O sea, nosotros nos cuesta muchísimo pensarnos o pensar la vida sin un límite que de algún modo está implícito e impuesto por las épocas. No en vano tenemos 2000 años de cristianismo. O sea que, y digamos, ese techo o ese límite es de algún modo lo que, no sé si neutraliza, pero sí modaliza diferentes posibilidades, cosa que de algún modo los griegos, que como Hegel dicen fue la adolescencia de la humanidad, era como que todo parecía como un horizonte posible, hasta esto. Ahora, respecto de las causas de esta revolución, o sea, todos los autores cuentan qué es lo que pasó, pero no porque pasó, porque no lo saben, ¿no? En general, solamente podemos conjeturar. Pero sí tiene que ver, seguramente, aunque no podamos encontrar los nexos de un modo explícito, con la emergencia de la polis. Tiene que ver con como decía un amigo mío, no sé si lo decía él, que la tragedia, que es un fenómeno de algún modo originado en las celebraciones dionisíacas, es el canto del cisne de los dioses. Creo que esta expresión, canto del cisne, tiene que ver con que el cisne canta antes de morir, ¿no? Como el último saludo de lo divino en Grecia es la tragedia. Y la tragedia, por otra parte, es como digo, uno de los caminos que siguió el dionicismo. La seducción que podría haber causado esta nueva manera mística del fenómeno religioso, quizás tenga que ver con, o sea, cómo lo podemos diagnosticar. Entonces recordemos algo que creo que dije la clase pasada, que es, que lo dice Mircea Eliade, que el fenómeno dionisíaco, las historias de Dioniso, hay una constante que es la persecución. Y que esa persecución, según interpreta Mircea, no es sino la reacción de la religiosidad tradicional frente a una experiencia religiosa radical. Una experiencia religiosa que deja de lado a la experiencia o a la vida tradicional. Tal es la intensidad y el arrobamiento que produce los rituales dionisíacos. Es como se dice,
patear el tablero de un mundo. De todas maneras, no podemos pensar que fue un fenómeno hegemónico que barrió con la religión común. Es de algún modo algo que fue intenso, que fue súbito y que también fue efímero. Lo que vamos a encontrar después son los efectos de esa irrupción violenta de lo dionisíaco, y eso lo encontramos en esto que en el capítulo 8 Rode describe como, bueno, esta historia de la inmortalidad del alma. O sea, como, después lo vamos a ver la clase próxima con Dodds, pero en principio, en la concepción tradicional de la psique, no era lo contrario del cuerpo, sino que era una continuidad diluida, neutralizada de la vida. Pero de ninguna manera era una cuestión de odio al cuerpo, como lo que representará posteriormente en las sectas soteriológicas, como el pitagorismo, lo que se llama puritanismo Rode, ¿no? El puritanismo es el odio al cuerpo. Bueno, ese sería el horizonte, ¿sí? Y un agregado más de Mircea Eliade que dice que, ¿cuál sería en germen, cuál sería el anhelo que está subyaciendo a este tipo de religiosidad de carácter místico? Recordemos siempre que la mística es aquel fenómeno a través del cual el individuo se fusiona con la divinidad. Cuando decimos se fusiona, no decimos acercamiento, experiencia, sino que el individuo es Dios. Que después Rode dice ese maravilloso fenómeno que es el panteísmo, ¿no? Como lo que aparece como reflexión, como, digamos, una reflexión sobre una experiencia ya sedimentada, es la idea de que todo es Dios, ¿no? O sea, que la divinidad no es algo que aparece como fragmentado dentro del horizonte de todas las cosas, sino que Dios es la fuente y el origen de todo lo que hay. O sea, y que no hay distinción entre el creador y la criatura. Esa es la esencia del panteísmo. No hay un ente separado de lo creado que se mantiene fuera de lo creado. El panteísmo considera a las cosas, al mundo y a Dios como lo mismo. Por supuesto, diferenciado. Después el panteísmo tiene diferentes derivaciones. Podemos tener una visión emanatista como el neoplatonismo, donde lo que hay es una suerte de degradación de ese principio divino, porque en cuanto se mezcla con la materia, sufre deterioro. O tenemos una visión no emanatista, como por ejemplo la de Spinoza, el filósofo Spinoza, ¿no? Donde no hay como hay una sola cosa, esa única cosa no puede degradarse. Digamos, en el camino de lo que veremos después con Parménides. Entonces es lo que parecería que está en el origen, no del dionisismo, de todo este tipo de religiosidad, en el horizonte de digamos, de lo que piensa Eliade, de que la esencia del hombre es lo religioso. Lo que quizás se quiera representar o vivir en esas experiencias es la infinita prodigalidad de la naturaleza, que se manifiesta de muchísimas maneras. Bueno, empecemos con la cosa esta. Si tiene a bien funcionar. Sí. Bueno, primero Tracia. Tracia es lo que hoy es Bulgaria. Si miramos un mapa, veremos ahí al norte de Grecia este país, ¿sí? Que da al Mar Negro. Fíjense que está ahí los Dardanelos y esa zona es lo que se llamaba Tracia en ese momento. Esto de la pervivencia autónoma del alma. El alma es un fenómeno derivado del cuerpo o de la vida en este
pero no como una instancia autónoma, ¿no? La pervivencia es lo que otros nos otorguen. El héroe que es cantado por los poetas era la forma más tradicional de pensarse como perviviendo luego de haberse ido de esta tierra, ¿no? Y después aquí habla de lo que Dodds hablará de un modo más explícito o determinado, es que este fenómeno del dionicismo no puede haber nacido del mundo griego, o sea, no puede haber nacido de la religión griega, sino que necesariamente vino desde otro lado. Por eso la frase de Rode que dirá, gotas de sangre extraña en las venas griegas. ¿Por qué? Porque esto es esta idea que va a terminar siendo esto que llamamos puritanismo, es una idea extraña. O sea, si en algún momento leemos El nacimiento de la tragedia, en la introducción del nacimiento de la tragedia está la crítica que le hace Wilamowitz Möllendorf, que nosotros yo creo lo hemos nombrado, cuando con la frase los griegos no creían en sus dioses. Bueno, Wilamowitz le dice, bien que el profesor Nietzsche monte en su carro tirado por panteras, venga de la India a Grecia, pero que se baje de la cátedra, como haciendo entender que lo que el dionicismo, y en particular Nietzsche, están trayendo a Grecia un culto extranjero, ¿no? La otra cuestión que vamos a nosotros a ilustrarla de aquí y para siempre, es una frase de Goethe que cita Otto en un libro que se llama Teofanía, que dice, la única posibilidad, bueno, no me acuerdo el poema de Goethe, pero lo que dice, y que es esencial para comprender este fenómeno, que por ahí si lo encontramos o se los voy a mandar. Lo que dice es que la única posibilidad de que nosotros podamos experimentar e incluso percibir lo divino es que previamente en nosotros eso divino ya esté. O sea, lo divino es algo que por naturaleza existe aunque oculto en nosotros. Lo que hace el dionicismo es ponerlo a la luz, ¿no? Objetivarlo si ustedes quieren. Pero no podemos percibir lo divino en el sentido de lo inmortal o en el sentido de lo que se experimenta en esa fusión mística si previamente ya no está en nosotros de algún modo un germen de la divinidad. Y ahí piensen que todo esto dará lugar a las intensísimas discusiones teológicas, ¿no? Sobre todo después del cristianismo. O sea, ¿cuál es el modo que tiene Dios de estar en nosotros? ¿Está tal cual es? ¿Está como una señal? ¿En esa señal podemos percibir a Dios como tal? Bueno, todo ese tipo de problemas está de algún modo, de un modo embrionario en esta afirmación de Goethe que cita Otto de para poder experimentar lo divino debe presuponerse que lo divino ya de algún modo está en nosotros. ¿Dónde? En el aspecto más íntimo, secreto y valioso del hombre. Eso después lo veremos con Sócrates y Platón. O sea, yo le doy mucha importancia y le doy tiempo a estas clases porque después, cuando estudiemos a los filósofos, vamos a reencontrarnos con este tipo de, o sea, como derivaciones de este tipo de experiencia. Bueno, aquí lo que decimos está ya dicho en las otras, como lo que estudiamos con Parker, ¿no? La religión griega tradicional implicaba una inexorable separación entre dioses y hombres. Recordar lo estudiado en Parker acerca de que la griega es una religión de la distancia. Las posibilidades humanas no excedían sus propias limitaciones inscritas en su condición mortal. Bueno, como decíamos, esto ya creo que les habrá quedado grabado de esto de la separación entre dioses y hombres, ¿no? En la religión tradicional griega, que las historias hay muchas, ¿no? Los héroes seguramente no irían al Hades, sino a la isla de los bienaventurados, donde la pasarían maravillosamente bien, ¿no?
pero parecería que la concepción, digamos, vivida efectivamente, no lo que dicen los mitos, era esta idea, bueno, de que cuando uno se muere, va a ese lugar oscuro, que como decíamos en la clase pasada, de algún modo eso potencia inexorablemente la vida, ¿no? Siendo la única. Bien. Bueno, esto más o menos ya lo hemos dicho. Aparece así una religión mística que, recordemos, es el fenómeno en el que el alma humana se identifica con lo divino. Esa experiencia implica una identidad entre el Dios y el hombre. En cierta época, dice Rhodes, siglo VII a.C., fíjense, recuerden que el fin de la Edad Oscura lo ponemos a partir del siglo VIII, del siglo IX, ¿no? Desde el 1200 al 900. Él pone en algún momento el efecto de la invasión doria. En aquel momento, piensen que el libro de Rhodes es en 1897 o 1898, ¿no? Esto es, las únicas fuentes que tiene Rhodes, o casi la única fuente, son literarias. No hay todavía la ayuda de la arqueología a la historia, ¿no? O de digamos, y él es un filólogo. Les conté que era íntimo amigo de Nietzsche, que estudiaron juntos, ¿no? Y el que salió a defender el nacimiento de la tragedia fue Rhodes, ¿no? Nietzsche no se dignó a contestarle a Vilamovitz. Entonces, digamos, quizás hoy las cosas no sean así tal como las cuenta Rhodes. Pero como dice bien Dodds, que ya es de los años 50, o sea, igual hace muchísimo, ¿no? Que la senda que Rhodes traza es necesaria para todos. Y por eso está este libro acá, que como es inaugural, después vendrán las derivaciones, las críticas, pero lo que él está diciendo aquí es, en algún momento, el fenómeno religioso dionisíaco invadió el mundo griego y produjo decisivas transformaciones. Eso es lo que a nosotros nos interesa. La discusión filológica, si vienen de allá o de acá, realmente no importa. Bien, la mística como doctrina y como teoría brota en el terreno de una antigua práctica de un punto profundamente emocional y dado a los excesos, recibido por los griegos del extranjero. Acá está la cita, miren, yo pensé que no la tenía. Yo ya la había, en realidad ayer no vi esto, leí el texto, no vi el PowerPoint. Hay entonces una estrecha relación entre los rituales místicos y la creencia en la inmortalidad del alma. Recordar para esto la frase de Goethe que citamos en la clase anterior, que no la citamos, o que si lo dije de memoria, y que proviene del libro Teofanía. Si no fuese de la índole del sol el ojo, ¿cómo percibiríamos la luz? Si no viviese en nosotros la fuerza de Dios mismo, ¿cómo podría arrebatarnos la vida? Bueno, parece escrito como para una justificación del dionisismo. Bien, todo esto tiene que ver con una historia fascinante que es la historia del alma. O sea, ¿cuáles fueron las peripecias que sufrió a lo largo del tiempo esta noción de alma inmortal? ¿Cómo es que se gestó? Porque termina siendo luego objeto de préstamos masivos al cristianismo. No olvidemos que hay después una grave controversia en el mundo cristiano acerca de cuál es la verdadera naturaleza del alma. Porque si el cristianismo admite la inmortalidad del alma, ¿sí? O la pervivencia del alma antes y después de la muerte, entramos en un mundo que es la teoría de la reencarnación, ¿no? O sea, en una suerte de vidas sucesivas en diferentes seres, pueden ser animales o humanos, pero que es la misma alma la que participa de las diferentes vidas. La teoría hindú de la reencarnación dice que dependiendo de cuál haya sido nuestro comportamiento en esta vida, será la próxima que tengamos. Piensen que el budismo es una reforma que acontece dentro de la religión brahmánica. Que justamente lo que dice el Buda es que hay que terminar
con la vida, porque hay que terminar con el sufrimiento. Y la única manera de terminar con el sufrimiento es terminar con el deseo, porque el deseo es la fuente de la vida. Si yo termino con el deseo, neutralizo esta transmigración de un cuerpo a otro de una misma alma. ¿Por qué? Porque digamos, la causa de la transmigración es de algún modo que se llama el karma, o sea que las transgresiones son en última instancia la fuente de la vitalidad, si se quiere. Esto es el deseo. Neutralizando el deseo, llegamos al nirvana y de algún modo perdemos ese yo, ese alma, y quedamos como difuminados en algo absoluto, pero sin identidad. Sí, bueno, eso fue la transformación, o sea, terminar con porque el ciclo de la reencarnación no termina nunca. Seremos dioses, seremos animales, seremos hombres, seremos plantas, ¿sí? Todo es una suerte de ciclo eterno, y digamos, Buda, o en realidad Siddhartha Gautama, es el que le pone fin. Buda es un sobrenombre, quiere decir el iluminado. El nombre, o sea, así como Jesús es el nombre histórico y Cristo es el elevado, Buda es Siddhartha Gautama, llamado el Buda el elevado, o el iluminado, mejor dicho, no el elevado, el iluminado. Bueno, de ahí que el budismo, en sentido estricto, tampoco es una religión, es una sabiduría, ¿no? Bueno, siempre me voy por las ramas. Nuestra genealogía de la noción de alma, vamos a ver qué es lo que pasa bajo el culto de Dioniso, que tampoco piensen ustedes que tiene una forma dogmática, ¿no? En Atenas hay 4 fiestas dionisíacas, pero no pensemos que en el origen había algo como dogmático o reglamentado. Bueno, manía saben qué quiere decir locura, ¿no? Una referencia a la manía. Claramente los citados excesos son desde la mirada de la vigilia, de los estados del alma que se asientan en lo cotidiano, una suerte de locura. Manía. Con la salvedad que tales estados de pérdida de sí son pasajeros. Podemos citar un dicho griego. La embriaguez es una locura pasajera. Cuando empezamos a estudiar griego en la facultad, creo que la primera oración que aprendimos fue esa, ¿no? Mesen mikramania esti, se dice. Cita a Platón, esto es una cosa rarísima que después la vamos a ver. Tamegistaton agaton diamanía digneta. Y muchos son los bienes que nos vienen a través de la locura. Que Platón, de algún modo uno de los baluartes del racionalismo occidental, diga que los mayores bienes nos vienen a través de la locura, por supuesto hay que entender locura como posesión divina, o en el sentido de eudaimonía, ¿no? No sé si fue a ustedes que les conté que la palabra eudaimonía es lo que se traduce como felicidad. ¿Bermejo ya lo dije o no? No lo contaste. ¡Apa! Lo de la inmunidad sí nos contó, pero lo otro no. ¿Lo de eudaimonía lo conté? No, no me conté. No. Bueno, eu es Sí, un prefijo que quiere decir lo bueno de lo que sigue, ¿no? Eugenesia, eutanasia, eulogia, eugenia, ¿no? Bien, eudaimonía. Ahí tienen una cosa que habemos al pasar por el texto de Parker, que es la cuestión de lo que es un daimón. Como esas, ¿sí? Esto lo dijimos, esas figuras, esos entes, llamémosle, que cuando nos rozan nos transforman radicalmente, como en el caso de las musas. Y en el caso de pensar cómo pensaban ellos la palabra el sentido de la palabra felicidad, ¿sí? Que nosotros quizás debiéramos, esto cuando veamos a Aristóteles lo vamos a ver con más acentuadamente, que deberíamos entender esto de felicidad como plenitud. ¿Qué sería sino la felicidad, la plenitud de qué? De nuestra condición más propia. ¿Cuál es nuestra condición más propia?
la razón, ¿no? O sea, esto es lo que dice Aristóteles, pero está implícito acá, ¿no? En lo que dice Platón, pero como que la razón no es un poder autónomo, eso es lo extraño, ¿no? Sino que la razón es un epifenómeno, una manifestación, ¿sí? Si los bienes más altos nos vienen a través de la locura, lo que efectivamente ocurre es como que hay una irrupción en nosotros de algo divino que nos dispone en un orden que podemos decir de plenitud, de un horizonte de, por otra parte, irreversible, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice Platón en el Fedro. El Fedro es un diálogo de la madurez de Platón. Son 4. El Fedro, el Fedón, la República y el Banquete. Esos son los 4 textos. Nosotros vamos a leer el Banquete y una parte de la República. Bien, acá viene la cuestión de la manía, pero como, por eso dice micramanía, o sea, locura pasajera, no es algo patológico, ¿sí? Y recordemos aquí esta hermosa palabra castellana que tiene un sentido místico, que es la palabra entusiasmo. Es en Theos, Dios en mí. Se dan cuenta que esta palabra eudaimonía y la palabra entusiasmo están íntimamente emparentadas. Y por otra parte, entusiasmo lo podemos pensar como esto que ocurre en el fenómeno dionisíaco. Dios se pone en nosotros, ¿sí? Bueno, mántica está mal puesta esa, no es con es con acento común. La teléstica, por ahí está la traducción, es como el poder otorgar poderes a otras cosas, ¿no? El, la palabra manzane tiene que ver con conocer. Fíjense que es manzane, macetes quiere decir discípulo, manteión, como dice acá, quiere decir oráculo, y matemática viene de ahí. Hay un seminario de Heidegger que se llama La Pregunta por la Cosa, donde traduce tamastémata. Bueno, esto para los que estudien letras o filosofía van a ver que los neutros en latín y en griego terminan en A, ¿no? Los neutros plurales, que por otra parte significan todas las cosas. Y Heidegger traduce tamastémata como lo que se sabe de antemano, o sea, lo matemático como tal. No es una cuestión de la geometría y la aritmética exclusivamente, sino que tiene un carácter de algún modo esotérico. No por nada los pitagóricos consideraban sus conocimientos matemáticos como secretos. Estaba prohibido sacarlos fuera de la secta. Entonces no entendamos la palabra matemática, por lo menos en sentido griego, como una cuestión que usan hoy los ingenieros o los científicos en general, como un procedimiento idóneo para poder establecer controles acerca del comportamiento de los entes que están en el espacio y en el tiempo, sino que matemática debiera entenderse en un sentido más amplio, ¿no? Como ese orden de saberes no conocidos que subyacen a todo conocimiento, de los cuales lo matemático en sentido explícito no es sino una forma derivada. Platón mismo en la República dice, pero no creas que esto de lo matemático que estoy hablando es lo que usan los tenderos o los que hacen cuentas, sino que te hablo de matemática en un sentido mucho más profundo, ¿no? Más profundo, más... bueno, el alma en última instancia sería lo matemático. Bueno, es una palabra que en castellano no existe, prácticamente salvo en quiromancia. Heiros quiere decir mano, viene quirúrgico. Y después esto de incubatoria que lo vimos con Mircea Eliade, ¿se acuerdan? O sea, ya nosotros hicimos una transfiguración de lo que sería la mántica incubatoria al proceso a través del cual nosotros nos preparamos, por ejemplo, para dar un examen, o nos entrenamos para jugar un partido, ¿sí? Todo eso es mántica incubatoria en el registro de las comunidades arcaicas, ¿sí?
es necesaria una cierta tarea de, como de concentración, de sedimentación, y eso implica una clausura e implica una extrema tensión asociado a prácticas ascéticas como la dietética, como el silencio, ¿no? Todo eso es como que justamente esto de incubatoria es porque lo que necesitamos es engendrar a otro ser. ¿Mm? Bueno, acá está más o menos. La teléstica es la admisión del poder de determinadas epifanías a las que se les otorga un poder mágico. Recuerden que epifanía es etimológicamente equivalente a manifestación, pero utilizamos este término cuando esas manifestaciones son de algún dios. Y decíamos que, por ejemplo, el búho de Minerva no, de Palas Atenea, pues Hegel usa la palabra el búho de Minerva. El búho de Palas Atenea es la epifanía de esa diosa, o el toro, la pantera y el macho cabrío para Dioniso, animales que por otra parte expresan la fuerza, ¿no? Bueno, llama la atención el contraste entre esas celebraciones rituales inclinadas al exceso y la circunspección del culto tradicional griego. Recordar aquí lo que nos dice Parker acerca del ejemplo que da de una celebración tradicional. Recuerden, Parker decía... ¿Cómo? Tengo una pregunta. No me Pero, quedó ¿cómo? muy claro el concepto de teléstica. Mira, vos sabés que lo busqué en el diccionario y es como de darle entidad a determinadas epifanías. Por ejemplo, darle el carácter sagrado al toro. O sea, ese animal en realidad es una epifanía del Dios. Ahí le estamos otorgando un cierto poder a partir de esta concepción que llamamos la teléstica. Ahora, por otra parte, la palabra exatelo en griego quiere decir fin. ¿No? Hay también una Ah, como forma... los telómeros. ¿Cómo, cómo? Claro. No, nada, nada. Perdón, algo que me vino a la mente. Hay una forma de poesía similar a los acrósticos, que se llama telésica, donde al final se dice algo como enigmático que debe ser descifrado. ¿No? Pero en todo caso tiene que ver con el carácter misterioso de determinadas manifestaciones de lo divino. ¿No? Bueno, en realidad de esto nada queda claro. Tenemos una comprensión así conceptual, pero no es muy difícil acercarse de un modo eficaz a esas experiencias, ¿no? O sea que en realidad lo que nosotros entendemos es una suerte de exorbitancia exorbitancia quiere decir fuera de la órbita, ¿no? Salirse de la órbita de lo normal y de lo... O sea, esto de que está registrado, que de algún modo Rode alude, es las mujeres que se van a la cumbre de las montañas, y como dice Mircea Eliade, se entregan a costumbres hace milenios olvidadas, y lo que hacen es, bueno, vestirse con pieles de ciervo o mantos de pieles de zorro, y tomar a los animales para el sacrificio, puede ser un cordero o lo que fuese, lo desgarran con las propias manos y se lo comen crudo. Y esto no es que formaba parte de alguna secta particular, sino que era una costumbre de las mujeres, del pueblo, no era una... O sea, y después regresaban. ¿Sí? Parker hace una alusión a eso, ¿no? Y habla de cómo esto quedó Disculpe, registrado, sí. Osvaldo, Eduardo, Eduardo, perdón, Eduardo. discúlpame. ¿Y eso lo hacían porque les gustaba o tenía algún significado simbólico? Eh, yo creo que la palabra gustar no es adecuada, ¿no? Sentían un impulso a hacerlo. La pregunta es, ¿cuál era ese impulso? Quizás tuviese que ver con
una suerte de sometimiento a las tareas del hogar, la dependencia con el marido, etcétera, etcétera, y esto les servía de algún modo como una vía de escape, pero la cuestión es que esto estaba como religiosamente asistido Instaurado. por lo dionisíaco, digamos, por el culto al dios. ¿No? ¿Cuál sería el proceso, o sea, si pudiésemos reconstruir el proceso, entre comillas, mental que lleva a estas mujeres a seguir esas costumbres hace milenios olvidadas? Porque de alguna manera, si nos pensamos como un género, todos hemos comido animales crudos y los hemos desgarrado con las manos, ¿no? Por eso dice, hace milenios olvidadas. Y quizás tuviese que ver con una liberación de la sujeción. Pero por otra parte, como una vez, y por eso hay un testimonio, quedaron aisladas en la montaña y los varones tuvieron que ir a buscarlas, ¿sí? Quizás estas manifestaciones de lo divino a través de lo femenino no hiciese más que acentuar la sujeción, porque, digamos, fíjense cuando se las deja solas, el, el desbarajuste que arman y se entregan a esos rituales salvajes, ¿no? Pero el hecho es Eduardo, está que, faltando menos de un minuto. ah, bueno, como ven me fui totalmente. Tal como no, sí. Bueno, digo esto y último. Recuerden que Parker dice que podíamos experimentar muchas cosas durante una celebración de Palas Atenea, digamos, pero nunca dejaremos de ser quienes éramos. Podemos pasar por diferentes estados de ánimo, pero no pasaba esto que pasa en la experiencia dionisíaca y una pérdida total de sí. ¿Mm? O sea, lo que llamamos un estado de embriaguez. Bueno, ya volvemos, ¿sí?